Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de Ezequiel. Hoy continuamos en uno de los capítulos más intrigantes del libro, es verdad, porque se trata de una serie de instrucciones de parte de Dios que implican un estado de humillación por el pecado. Y creo que todos nosotros nos hemos sentido humillados conforme vamos creciendo en Cristo, porque sabemos que por nosotros no está la salvación, sino por la gloria de Dios, y eso nos hace amar a Cristo, pero a la vez nos hace estar arrepentidos, estar cansados del pecado y menguar cada vez más nosotros para que Cristo sea más. Así que el capítulo de hoy es un capítulo muy interesante. De hecho, se presta para algunas cosas hoy en la actualidad, como el desarrollo de ciertos tipos de pan, como el pan que está basado en el capítulo 4 que está disponible, ¿no? De acuerdo a la receta, así se le llama, ¿no? La receta, pero en realidad no es ninguna receta como tal, como para hacerse algo de comercio, ¿no? Sino que Dios nos está dando a entender escasez. Y recordamos que habría un segundo asedio a Jerusalén como parte del pecado y de la rebelión que hizo Judá contra el Señor desde el lado de Babilonia, del lado del río Éufrates, como dice Dios desde la profecía en los profetas en general, ¿no? Y en un primer asedio, Ezequiel fue al río Quebar junto con el pueblo, pero un remanente quedó en Israel, ¿no? Y específicamente en Judá, en el sur. Pero para el año 586 aproximadamente antes de Cristo, hubo un segundo asedio y en este pues fue la destrucción del templo y aquí es donde nosotros vemos el significado de lo que Dios está diciendo que va a pasar con el pueblo, ¿no? Que es escasez. Entonces, en el versículo 9 del capítulo 4, Biblia textual de Ezequiel, vemos que la palabra de Dios dice: recógete pues trigo y cebada, habas y lentejas, maíz y avena, y échalo todo en una vasija y con ellos hazte de comer. Así que veníamos de un grupo de versículos que marcaban un asedio, ¿verdad? Ya habíamos dicho que eran en total 430 días, 430 años, como un antiéxodo por todos los días en los que el pueblo, tanto en el norte como en el sur, le dio la espalda a Dios, que iban a implicar los mismos años de juicio en cuanto a el pago por el pecado contra el Señor y de la idolatría que se hizo contra él, o de esta relación en prostitución espiritual que es muy similar a lo que nos habla Oseas, por ejemplo. Y cuando nosotros veamos los siguientes capítulos, nos daremos cuenta de que el Señor lo ve todo, ¿no? Y a pesar de que por lo externo la gente no supiera aparentemente por qué el Señor estaba enojado, como lo deja ver en capítulos posteriores del libro y también, por ejemplo, con el profeta Zacarías, no hay excusa, ¿no? Cuando alguien decía, quizás, por ejemplo, en este argumento hipotético de Dios con los sacerdotes, por ejemplo, en Zacarías, de no entiendo por qué Dios nos estás haciendo esto, y Dios dice, es porque tú has pecado contra mí, ¿no? En Ezequiel veremos que los sacerdotes están, o los 70 ancianos están haciendo una abominación en el templo, ¿no? Al contrario de crecer en santidad para con Dios, están haciendo una abominación. Y claro, nosotros estábamos muertos en pecado, pero entendemos que en vez de ser una luz, Israel se estaba volviendo en algo peor que Sodoma y Gomorra o un nuevo Egipto. Por eso es que hay un antiéxodo en este capítulo y en general en todo el libro de Ezequiel para decir que Dios está revirtiendo las bendiciones por la obediencia y dando maldiciones por desobediencia, como dijo, por ejemplo, en Deuteronomio o al final de Levítico. Así que cuando dice que se recoja el trigo, la cebada, las habas y lentejas, etcétera, los 6 ingredientes pasan de lo más noble a lo más escaso, a lo más común, ¿no? Y esto es importante porque, por ejemplo, el trigo encabeza la lista, ¿no? Es un grano noble, es de la flor de harina, con lo que se hacía justamente la ofrenda, por ejemplo, cereal en Levítico 2. Entonces, el trigo era algo importante, ¿no? Y era algo, pues, bonito, pero finalmente Dios dice que además de trigo, por ejemplo, fuera cebada, ¿no? Entonces, la cebada era un grano, pues, de bajo recurso, ¿no? Y el animal en general que tomaba cebada se consideraba
de labor, ¿no? De trabajo en cuanto a los animales que trabajaban en el campo. Entonces, la cebada ya hace una dupleta con el trigo que pareciera no ir como a la par del trigo, ¿no? Otra, por ejemplo, cuando vemos el significado de los por puñados de cebada o pedazos de pan en el libro de Ezequiel, entendemos que en general, y lo veremos en otros capítulos, las mujeres profanaban el nombre de Dios, ¿no? O sea, por puñados de cebada, es decir, como por tan poco tú te rebajas a idolatrar en contra del Señor, ¿no? Es como decir, cambiamos al Dios de los ejércitos celestiales por tan poco, por algo que es tan común como la cebada, ¿no? Entonces, si estábamos, digamos, cambiando a Dios por algo tan vil, ¿no? O tan común, ¿no? Como la cebada, en esta proporción de comparación, por ejemplo, trigo y cebada, Dios está diciendo, entonces tú comerás cebada, ¿no? Y entendemos ahí que es un juicio proporcional con el pago del pecado al final de los tiempos, ¿no? Quien no se arrepintió en Cristo, pues tendrá un pago proporcional de sus pecados en el infierno, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, si por cebada cambiaste Dios, por cebada Dios te dirá que comas, en otras palabras, ¿no? Por eso dice, ve y recoge trigo y cebada, habas y lentejas, ¿no? Y esto está dando escasez, por ejemplo, estas dupletas, ¿no? Que son los cereales, nadie hace pan de lentejas si tuviera trigo, ¿no? Porque primero hubiera preferido el trigo. Y la identificación del término hebreo, por ejemplo, kusemet, era como completar una mezcla, ¿no? Entonces ya no era algo puro, ¿no? Como el hecho de hacer de la efa, por ejemplo, el mejor pan posible, ¿no? Que era, en cuanto al trigo, en Levítico 2, de hacer un pan sin levadura, pero que fuera del mejor producto de las manos, ¿no? Y aquí ya no, aquí ya se está mezclando. Entonces también Dios está diciendo de cierta forma que el pueblo pues se había mezclado, ¿no? Va a haber escasez, pero iba a haber una mezcla con Babilonia. Eso es algo importante. Y también la mezcolanza de todos estos, pues, elementos nos hacía pensar en Babilonia, como habíamos visto antes, por ejemplo, en el inicio del capítulo, cuando se ven las señales y las tablillas y que Dios dice que dibujen una tablilla, que era algo muy de la usanza de Babilonia, es muy obvio que el exilio va a ser hacia Babilonia o el segundo asedio, ¿no? Claro, después, mejor dicho, a la par, ¿no? Se deja muy claro, por ejemplo, con Jeremías, que el asedio y el exilio están justo yendo hacia Babilonia, ¿no? Pero finalmente Dios está dando estas señales para que el pueblo identifique que no es de la nada, que Dios está siendo un enemigo posicional del pueblo, sino que por la traición al Señor, el Señor está cumpliendo lo que él ya había dicho que iba a hacer como castigo por el pecado en Deuteronomio, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente todas estas mezclas representan escasez, ¿no? Entonces, lo normal hubiera sido utilizar trigo, pero para hacer este tipo de panes, ¿no? Era para finalmente decir que se iba como a estar mezclando, raspando, ¿no? En el fondo de todas las tinajas de la casa, juntando un poco de cada uno de los granos, o de cada uno de los elementos, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, iban a ser épocas difíciles donde el pan no iba a abundar, donde no iba a haber trigo como algo de abundancia, sino que finalmente iba a haber escasez y se iba a empezar a hacer pan de lo que se encontrara, en otras palabras. Y dice, eso comerás 390 días, todos los días que estés echado de ese lado. Entonces, Dios lo empata directamente con lo que estaba diciéndole de echarse de lado. Ya dijimos que 390 días por el norte y 40 por el sur. Entonces, básicamente, esto representó lo que hizo el norte. Una mezcolanza de básicamente un rito yavista, como se le conoce, que es un rito en el cual se mezclan los baales o los lugares altos con la adoración a Dios, y se le llamaba a Dios lo que no era Dios. Eso es algo muy similar a lo que pasa hoy en algunos contextos, ¿no? Como algunas sectas o falsas congregaciones que se llaman a sí mismo cristianas, pero no lo son, que dicen amar a Jesús, por ejemplo, pero no aman al Jesús bíblico, ¿no? No aman al Dios de los ejércitos celestiales, al Dios viviente, al Dios de Abraham y Jacob, sino que aman a un Dios que han figurado en sus mentes y le ponen el nombre de Cristo, pero no es el Dios verdadero, porque quien ama a Cristo obedece sus mandamientos. Entonces, no es el Dios verdadero al que amaban, por ejemplo, aquí en el norte, en Israel, en este contexto del capítulo, y Judá había caído en lo mismo. Pero si estamos identificando los 390 días, forzosamente nos tenemos que vincular a lo que está pasando entre el norte y el sur, ¿no? Entonces, básicamente Dios está diciendo que así como mezclaron a Dios
con ídolos, ahora Dios dice que se mezclen para comer de lo que va sobrando. No es de la dieta ideal. Va a haber escasez, va a haber sufrimiento, y los sitiados finalmente se iban a mezclar, por ejemplo, en un asedio, cuando Nabucodonosor cerrara el cerco sobre Jerusalén, también eso también representaba, o sea, iba a haber un asedio en el cual iba a sufrir la población de hambre, en otras palabras, y nos recuerda a otras profecías como con José, por ejemplo, y justamente es algo que podríamos comparar con José. En Egipto Dios dice a José que básicamente haga esta racionalización del trigo, le da la sabiduría y le da la interpretación de los sueños finalmente para hacer esta guarda del trigo, y entendiendo el trigo como abundancia. Entonces, aún a pesar de la época de escasez que Dios dio en ese entonces, Dios bendice a José, y a través de José rescata al remanente del pueblo, gracias a que pues José estuvo en Egipto. Pero aquí no iba a haber una bodega, o no iba a haber un guardado de trigo, sino que iba a haber mezcla de lo que se encontrara. Y esto también hablaba de un asedio, ¿no? Faltaba un asedio fuerte contra Jerusalén, que terminó pasando, y que era por los delitos y pecados del pueblo, y que no hubo arrepentimiento en el Señor. Ahora, él tenía que hacer su propio pan, Ezequiel. Entonces, de ahí se comienza a concluir que, por ejemplo, él no estaba amarrado todos los días en cuanto a un ciclo de 24 horas de los 390 días y los 40 días, sino que cada día para él constaba en levantarse, preparar su pan, ponerse de lado, y ya dijimos, bueno, haber hecho el dibujo, ¿no? en los ladrillos, en el ladrillo, y con el brazo descubierto profetizar contra Jerusalén y el asedio, y amarrado entre sogas no volverse de lado, es decir, no cambiar de posición. Entonces, el día de Ezequiel era duro y tenía que repetir estos días, preparar la mezcla o recoger la mezcla, prepararla, hacerlos para comer. Ya vamos a ver el procedimiento que Dios dice que haga para comer estos panes, ponerse de lado, y todo esto era un sermón viviente para que lo vieran quienes estaban viendo de remanente, para que hubiera arrepentimiento de parte del Señor. Así que aunque Dios dijo que le iba a pegar básicamente la lengua a Ezequiel para que solo hablara cuando él dijera, y terminó hablando mucho después, él estaba dando un sermón vivo. Por lo tanto, cualquier persona que viera esto hubiera interpretado que por la desobediencia contra el Señor se estaba cumpliendo la maldición que estaba escrita en Deuteronomio 28:32, y que iba a haber condenación, muerte en un suplicio eterno, en otras palabras, fuera, ¿no? de la bendición de la tierra prometida, o el equivalente, por ejemplo, a estar desamparados de la bendición del Señor, ¿no? Que ahora entendemos que es una muerte espiritual, es el infierno, ¿no? El Gehenna, para todo aquel que no se arrepiente en el Señor. Pero habla de esta escasez, y lo hubieran tenido que identificar fácilmente, ¿no? Ese era el motivo de hacerlo dramatizado, ¿no? De parte del Señor, o analógico. Entonces, como estamos hablando en Ezequiel desde el capítulo 1, todo es básicamente analógico, ¿no? Entonces, nos está dando una idea muy clara y muy directa con las escrituras previas de lo que está haciendo Dios, ¿no? Por eso era muy obvio, teniendo el bagaje, por ejemplo, del Pentateuco, ver a lo que se está refiriendo Dios aquí. Es escasez precisamente, asedio y pago por el pecado, ¿no? Ahora, el dato cronológico al final del versículo 9, ¿no? Cuando habla de los 390 días, esta dieta acompaña la posición durante todo el tiempo de la carga sobre la casa de Israel en el norte. Come el pan de la iniquidad juzgada. El número de días, si volvemos al versículo 5, entonces se lleva la correspondencia de la paciencia de Dios que hubo con los siglos de rebelión y la precisión del juicio de Dios en este momento, ¿no? Y pues Dios cuenta y Dios pesa los corazones. En otras palabras, Dios no deja de ver el pecado de nadie, y Dios, ya hemos dicho, es misericordioso hasta la 1000 generación, pero es también justo y recto, y va a castigar hasta la 4ª generación. Es decir, Dios da el castigo por el pecado, y si bien Dios es amor, también Dios es rectitud y es santidad y es justicia, y como santos debemos tratar a Dios. Entonces, continuamos hacia los versículos 10 y 11, dice: comerás tu alimento por peso. Esto es algo muy importante, porque Dios está diciendo que la dieta no iba a ser muy apetecible ni muy abundante, que iba a haber disminución de los ingredientes y de los recursos para hacer pan. Y además, la ración iba a ser pequeña. Además, una ración diaria de 20 ciclos a una hora fija la comerás.
esta ración usualmente no alcanza como para hacer una comida adecuada al día. 20 ciclos son alrededor de 230 gramos de pan al día. Únicamente eso, porque eso iba a ser la comida de Ezequiel. La sexta parte de un hin, poco más de medio litro de agua, dice, la beberás a una hora fija, la beberás. Entonces, era un poco más de medio litro de agua y 230 gramos de pan al día. O sea, nada. Obviamente representa un asedio de parte de Dios con Babilonia a Judá, porque Israel pues ya había sido castigado por Dios con Asiria, pero Judá estaba por caer en el 586, aproximadamente 587 antes de Cristo, estaba por caer contra Babilonia en este asedio, y Dios está diciendo que la situación no es buena, o sea, va a haber un crujir de dientes, va a haber escasez, va a haber sufrimiento, va a haber una dieta que va a ser muy poco en comparación con lo que se debe comer, y no es un ayuno devocional, es una disciplina de ración de supervivencia por haber pecado contra el Señor, únicamente para no morir, porque estaban pecando contra el Señor de forma abominable. Ya lo veremos en los siguientes capítulos de Ezequiel, pero no hay un justo además que el Señor. Y claro, nosotros no somos justos y no podemos lanzar la primera piedra, como Jesús nos recuerda en Juan 8. Pero reposando en la justicia de nuestro Señor Jesucristo y nacidos de nuevo con el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que esforzarnos en el camino de la santificación, en leer las Escrituras, meditarlas y obedecer al Señor orando en el Espíritu Santo, claro. Pero también tenemos que reconocer que nosotros éramos igual que aquí el pueblo, que nosotros estábamos pecando en todo contra el Señor, que nosotros estábamos lastimando al Señor, que nosotros matamos a Cristo. Entonces, si teníamos muy poco, es decir, si hubiéramos tenido únicamente esta porción de pan y de agua, era lo justo y merecíamos el infierno, pero el Señor nos ha dado una fuente de agua viva. Cristo es la fuente de agua viva y Él dice que todo el que tenga sed, beba de Él y que se saciará y que no volverá a tener sed. Y también no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, Dios, por definición y por default, Él es el dador de vida, Él es el pan, Él es la fuente de agua viva en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Él dio el maná, Él proveyó en Canaán la promesa por la bendición, por la obediencia al Señor, iba a ser que el Señor iba a cuidar al pueblo y lo hizo por su fidelidad a sí mismo, si se le obedecía, ¿no? Pero el pueblo empezó a voltear hacia las montañas, a hacerse ídolos, empezó a voltar a los ídolos cananitas, empezó a mezclar, a hacer sincretismo, prostitución espiritual, empezó a tener delitos y pecados, a hacer estos los ricos con los pobres, empezó a oprimirse entre sí el pueblo, a robar, a matar, y claro, no quiso la provisión del Señor. Y eso es muy fuerte, porque no querer la providencia de Dios, que es bueno con nosotros, a pesar de que lo matamos en la cruz, es burlarse del Señor, de su amor, ¿no? De que Él es amor. Y sin embargo, Dios nos ha ofrecido la salvación y nos ha ofrecido la santificación gracias al Señor, solo por los méritos de Cristo en la cruz. Y eso es lo que tenemos que agradecer en Cristo, que ninguno de nosotros podía, pero el Señor sí. Jesús es santo. Jesús nunca pecó, como dice Primera de Pedro. Entonces, cuando nosotros vemos esto, no es un ayuno devocional, es una ración de supervivencia y es disciplina. Es básicamente una ración militar, en otras palabras, con horarios fijos, con una porción fija y pequeña. Y aquellos que habían vivido en abundancia ahora estaban por vivir en escasez. También se ve en el Antiguo Testamento que el pueblo intentó hacer crecer, por ejemplo, las semillas con un mecanismo distinto que es natural, exponerlas al agua para que crecieran más rápido, etcétera. Y eso explicaba por qué la contaminación de una semilla, por ejemplo, como se ve en Levítico, dependía de si estaba seca o de si estaba húmeda, ¿no? Y que si estaba húmeda por el contacto con un animal inmundo, se tenía que tirar, pero si estaba seca aún con contacto con un animal inmundo, se podía aprovechar la semilla, ¿no? Y es porque básicamente el pueblo empezó a depender más de sí mismo, ¿no? A ver más los calendarios de las temporadas de los paganos en cuanto a
el sol, en cuanto a las lluvias, en cuanto a los ritos para Baal, y no quiso depender del Señor, y el Señor había dicho que si confiábamos en Él y lo obedecíamos, Él iba a proveernos. Y es algo muy similar al Padre nuestro. Danos hoy el pan de cada día, ¿no? Dice el Señor. Que nos concentremos en el día de hoy, que no nos afanemos en el día de mañana, porque cada día tiene su propio haber, ¿no? Y esto nos forza, pero a la vez nos bendice al pensar que Dios nos cuida y nos forza, claro, a pensar en el día a día, pero a la vez es una gran bendición, nos quita la carga, ¿no? Nos genera un yugo fácil de llevar el confiar en el Señor y saber que Él nos cuida y nos protege. Y tenemos que tener la fe y la convicción de que eso pasa. Y eso es por el Espíritu Santo, como parte del fruto del Espíritu. Pero eso pasa, el Señor nos cuida, el Señor nos da pan, el Señor nos da agua, y no solo de pan vive el hombre. Entonces, leyendo nuestras escrituras diario, meditando diario en el Señor, orando en el Espíritu Santo y obedeciendo al Señor para que el reino de Dios esté aquí y darle gloria a Dios, nosotros tenemos justamente mucho más de lo que podríamos obtener a través de nuestro propio esfuerzo del pecado, que es una ración pequeña de pan, que es una ración pequeña de agua, básicamente para sobrevivir, pero entendemos que para sobrevivir en un suplicio y en un crujir de dientes, que iba a ser un asedio horrible como se vivió en el norte. Entonces, el sur vio el asedio que hubo de parte de Asiria con el norte y que se cumplieron profecías de inclusive canibalismo que estaba profetizado ya desde Deuteronomio. Y ni aún así el sur se arrepintió, sino todo lo contrario, arremetió contra el Señor y quiso depender de ídolos y de lo externo, ¿no? De carrozas, de alianzas con pueblos paganos. Entonces, el Señor está diciendo que el pueblo iba a comer de su propio pecado, que la consecuencia del pecado iba a comer el pueblo la justicia, en otras palabras. Eso es lo que está dando a entender el Señor. Y tenemos que entender que todo aquel que no se arrepiente en Cristo va a hacer lo mismo, va a sufrir en un suplicio y crujir de dientes. La justicia y la venganza es del Señor. Quisiéramos que todos se arrepintieran. Dios dice también en las Escrituras que Él lo quisiera, pero no va a pasar porque Él no le ha dado arrepentimiento a todos más que a sus hijos. Y a la vez, eso no es excusa de que la gente no se arrepienta en el Señor, porque cada uno de nosotros amábamos pecar contra Dios y tenemos que arrepentirnos y buscar al Señor. Y claro, ya estamos nacidos de nuevo en Cristo y resucitados conjuntamente con Él, muertos con Él y resucitados con Él, pero tenemos que abrazar nuestra fe, no dejar apagar la llama, pedirle perdón a Dios diario por los pecados que seguimos cometiendo, seguir creciendo a la altura del varón perfecto, intentar pecar cada vez menos de la mano del Espíritu Santo con las Escrituras. Entonces, en este sentido, a eso se refería la ración diaria. El pan pesado y el agua medida son lenguaje, pues, básicamente del pacto. Es un lenguaje que se entendía en cuanto al pacto. Entonces, en Levítico 26, no solo en Deuteronomio, en Levítico 26, decía, 26, 26 siglos atrás, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Entonces, el juicio que está dando aquí Dios, si nosotros no hemos leído la ley o si nosotros hemos descuidado la ley, estas analogías de Dios en Ezequiel o en los proféticos, por ejemplo, parecerían misteriosas, no tendrían ancla, parecerían, pues, no sé, algunas personas aburridas, a otras personas hacen misticismo con eso, otras personas han hecho una receta y venden este tipo de pan en los supermercados como si fuera un pan, pues, muy adecuado, ¿no? Como si fuera un pan con un gran aporte nutricio, ¿no? Y no era el punto del pan, o sea, si bien a Dios le pertenece todo en la creación, incluyéndonos nosotros, el punto de la receta del pan era juicio y era que cualquiera hubiera visto cómo estaba haciendo el pan Ezequiel con estos elementos, con estas raciones y hubiera volteado a ver Levítico 26 y hubiera dicho, ah, Dios está diciendo que nos va a venir un juicio porque lo desobedecimos. Y eso nos pasa hoy. Y eso le pasa hoy a la gente. Cuando Dios nos ha puesto una ley natural en los corazones, cuando vemos que el sol sale y se pone, y más aún cuando predicamos la palabra de Dios y la gente nos escucha, y cuando nos escuchan las congregaciones por años y no hay arrepentimiento,
y la gente sabe quién es el Señor, pero no hay arrepentimiento, y por más que nos duele, tenemos que agradecerle a Cristo que Él nos lavó con su sangre y que nos bautizó con su Espíritu, y el Espíritu que nos soporta a diario, y al Padre que nos preeligió. Pero si no, nos tocaría el mismo infierno que va a vivir la gente que aún viendo está ciega y que aún escuchando está sorda. Entonces, eso nos lleva a apreciar y amar al Señor, porque Él nos ha perdonado mucho y lo amamos mucho, pero a la vez nos lleva a ver que no se trata de misticismos, no se trata de intentar hacer estos mensajes del Señor o esta profecía del Señor, hacerla empatar con lo que nosotros creamos que estamos pensando en siglo XXI, sino que está hablando de Levítico 26. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer todas las escrituras completas, todas. Por eso Jesús muchas veces vincula la ley y los profetas, porque los profetas explican la ley de Dios aplicada en el Evangelio desde Antiguo Testamento, porque ellos están diciendo, porque no obedeciste al Señor, hay pecado, y como hay pecado hay muerte, y como hay muerte hay arrepentimiento si te arrepientes en el Señor, pero hay juicio si no te arrepientes en Él. Y cualquiera podía volver al Antiguo Testamento en la ley y ver que el Señor había avisado eso, como le dijo a Moisés en Deuteronomio, el pueblo me va a fallar justo antes del cántico, pero yo les dije esto como advertencia, porque yo sé que me van a fallar. Pero aquí está la prueba de que yo les advertí. Entonces nadie puede decir que el Señor es malo. Nadie puede decir que Jehová es injusto, porque Él nos advierte y Él nos da a escoger lo bueno y lo malo. Y nosotros siempre escogíamos lo malo. Entonces, así como mezclamos a Dios, por ejemplo, trigo con cebada, así el Señor dice, toma de lo que tú mezclaste. Toma tu juicio por tu pecado, ¿no? Tenemos que agradecerle a Cristo que nos ha abierto los ojos y los oídos, ¿no? Pero bueno, en lugar de comer este pan, Dios nos ha dado un pan que es la palabra de Dios, ¿no? Y Él nos cuida y Él es bueno. Él también nos cuida. Esa es gracia, ¿no? Y también hay gracia común, pero llegará un momento en el que no va a haber ya gracia común, sino juicio del Señor, ¿no? Entonces, decía aquí, ¿no? Pan por peso, expresión exacta. Entonces, lo que se quiere estar dramatizando es la afirmación de lo que pasó en el pacto en el Sinaí, las consecuencias por el pecado. En el capítulo 14 de Ezequiel ya veremos cómo se documenta minuciosamente cómo Ezequiel toma una tras otra las maldiciones de Levítico 26, el quebrantamiento del báculo del pan, el hambre, la espada, la desolación, y termina concluyendo el capítulo con una frase que pues es importante, ¿no? El juicio de Dios sobre Jerusalén no es capricho ni arbitrario, sino que es más bien merecido, ¿no? Y es como un cumplimiento por el pago del pecado, preciso a todas las advertencias que Dios dio, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Dice el versículo 12 del capítulo 4 de Ezequiel, comerás también una hogaza de cebada que cocerás delante de ellos sobre excremento humano. Entonces, uno, por supuesto, ¿qué es lo que resalta aquí? El combustible con el cual se iba a cocinar, ¿no? Ahora, cuando Dios le cambia el combustible a Ezequiel, tenemos que recordar que realmente el combustible por el cual se lo cambia se ocupaba, ¿no? Lo que no se ocupaba era el excremento humano, ¿no? Y por supuesto que esto es duro en general, no solo en la actualidad se entendería que esto es duro, sino que también en la antigüedad. Decir que vas a cocinar sobre excremento humano es una forma muy directa de Dios de recordarnos nuestro lugar en la creación, ¿no? Porque Él nos hizo como administradores de la creación en Génesis. Nosotros le fallamos, nosotros lo deshonramos y nosotros pecamos contra Él en Edén, en Génesis 3. Y somos una naturaleza caída, y que claro, el Señor ya nos ha hecho nacer de nuevo a nosotros como hijos de Dios en Cristo, es verdad, pero acarreamos todavía la naturaleza caída, pecaminosa que nosotros hicimos contra el Señor, ¿no? Entonces, nos recuerda mucho a otros textos como que nuestros mejores actos son trapos de inmundicia para el Señor, ¿no? La comida del pueblo iba a ser sobre excremento, es lo que dice Dios, ¿no? Y humano, o sea, sobre algo inmundo, porque recuerden que el manejo de todo esto en la ley estaba marcado para sacarlo fuera del campamento, para que no estuviera, en otras palabras, contaminando al Señor, ¿no? Ni sangre, ni fluidos, ni excrementos, sino que todo iba a estar fuera, ¿no?
Pero aquí Dios dice que no solo tenía que estar cerca la persona de preparar el alimento, hablando del asedio, en este caso Ezequiel, pero como figuración de las demás personas, sino que además tenía que cocinar sobre ellas como combustible. Y por supuesto que esto era una abominación, más allá del por qué se entiende que es algo humillante para nosotros, es que ritualmente en cuanto a la ley en Pentateuco, esto era una impureza, más allá de que estamos entendiendo de que no se debe hacer por higiene, no se debe hacer hablando de la santidad de Dios, ya dijimos que este tipo de desechos pues representaban impureza, entonces decir que vamos a mezclar lo que vamos a comer con una impureza que representa pecado contra el Señor era abominación, porque es como estarme comiendo el pecado, pero es que Dios dice después en las escrituras también, en los proféticos en general, que para él básicamente esto representaba los sacrificios del pueblo para él, porque en el corazón estaban pecando contra él con idolatría. Y Dios dice que esto representaban para él estas cosas. Entonces Dios nos está dando a entender, bueno, tú has hecho eso contra mí, ahí está tu castigo, ojo por ojo. Y nos quejamos, porque somos humanistas, ¿no? O éramos humanistas. Nos quejamos. ¿Cómo es posible que Dios diga esto? ¿Y por qué pecamos tan fácilmente contra Dios? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué robamos? ¿Por qué adulteramos? ¿Por qué blasfemamos? ¿Por qué fornicábamos? ¿Por qué mentíamos? ¿Por qué robábamos? ¿Por qué idolatrábamos? ¿Por qué hacíamos todos los pecados que hacíamos contra el Señor? ¿Por qué crucificamos a Cristo? Ahí no fue injusto. Pero cuando Dios dice que nos toca recibir del mismo castigo que nosotros fuimos generando y rebosando en una copa, se nos hace injusto. Y eso es porque estábamos en contra del Señor. Ahora sabemos que eso es justo y nos avergonzamos de nuestro pecado y le pedimos al Señor perdón diario en la cruz de Cristo. Pero era lo que nos tocaba. Hemos atentado contra el Señor. Lo matamos en una cruz y Él nunca pecó. Eso es lo que cargamos. Dios ya nos perdonó, pero nunca podemos sentirnos vanidosos ni vanagloriarnos como cristianos, porque ¿cómo es posible eso si matamos a Cristo, que nunca pecó? Entonces, esto nos recuerda eso, ¿no? Y cuando nosotros vemos esta lógica, es lo mismo que en el bloque de Levítico 11 al 15, es la distinción entre lo santo y lo impuro, entre el concepto de limpio y concepto de pecado o limpio e inmundo, que era la misma razón que las leyes, la ley, por ejemplo, de los alimentos, la ley de los fluidos, la ley de la sangre, se refería a esto, ¿no? De la mujer que había tenido un hijo. Se refería a esto, a distinguir entre lo santo y lo impuro. Esa era la razón, ¿no? No eran dietéticas, no era para evitar cáncer, no era para evitar enfermedades, no era para no mezclarse con pueblos paganos, no. La razón de los capítulos 11 al 15 de Levítico era para tratar a Dios como santo, para recordarnos que Dios es santo y que su pueblo iba a ser santo, su tierra iba a ser santa, que Él dijo donde puso la tierra a su pueblo, que los animales del pueblo iban a ser santos, que los edificios iban a ser santos, bueno, las casas, ¿no? Para eso era, para no pecar, para recordarnos no pecar. Hoy entendemos lo mismo con el Espíritu Santo. No debemos pecar más para que sobreabunde la gracia. Tenemos que seguir tratando a Dios como santo y ahora lo podemos hacer por fin porque el Espíritu Santo nos ha abierto los oídos y los ojos y podemos obedecer las Escrituras. Lo hacemos imperfectamente, sí, por nuestra culpa, pero el Espíritu Santo está con nosotros para darnos fe, templanza, amor para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿verdad? De eso se trataba. Entonces, cuando Dios dice aquí que comas una hogaza con excremento humano, está diciendo que estás haciendo algo impuro, ¿no? Y representa lo que nosotros hacemos contra Dios, nuestro pecado, ¿no? Deuteronomio 23:12 nos recordaba, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, por tanto, tu campamento será santo, ¿no? Levítico 21:22, la santidad mayor exigida al sacerdote. Entonces, se trataba de representar la santidad de Dios y tratar a Dios como santo, ¿no? Ahora,
Cuando nosotros vemos esto y que dice las escrituras, ¿no? Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. En el versículo 13 dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones. Parecería como cuando Dios dice, y este es un estatuto perpetuo en la ley, ¿no? Por generaciones, porque dice, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones. Entonces va a haber un asedio, va a haber escasez, va a haber juicio por el pecado y además vas a mezclarte con lo inmundo, con el pecado. Vas a salir a las naciones y vas a estar en medio de las naciones y vas a contaminarte con el pecado. Estaban bien en Canaán, estaban bien en Judá, en Jerusalén estaban bien. Estábamos bien con el Señor, pero desde que nacimos empezamos a pecar. Y claro, Cristo nos ha comprado eh, del pecado, pero eh, no debemos volver jamás a Sodoma, ¿no? No debemos volver la vista. Nacidos de nuevo, hay que caminar hacia el Señor, ¿no? Porque de esto es lo que nos sacó Dios. Ahora recuerden, Dios nos ha repetido también de una forma similar. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Eso pareciera ser lo mismo que lo que comenta aquí Dios, pero no necesariamente. Esta, esta profecía que estaba justo por cumplirse es de que el pueblo va a ir a un exilio en Babilonia, donde pues estaba el concepto de la gran ramera de Babilonia. Entonces es decirle al pueblo, te vas a mezclar con pecado y ahí vas a comer tu pan inmundo, pero va a haber un remanente. Así termina, de hecho, el concepto del libro y del capítulo, ¿no? Va a haber un remanente del cual Dios va a hacerlos volver, ¿no? Y tenemos esa promesa cumplida, por ejemplo, con Esdras, con Nehemías, ¿no? Cuando hubo el regreso, ¿no? Con Ageo, Malaquías, Zacarías, hubo el regreso del pueblo y la reconstrucción del templo, ¿no? Entonces, y claro, la promesa cumplida por completo en Cristo, estamos aquí, las cosas han sido hechas nuevas en Cristo y Él ha reunido a las naciones, a sus hijos, ¿no? Y ha cumplido la promesa. Entonces, esto parecía muy desolador, pero hay esperanza en el Señor y eso es lo que Dios nos va a decir, Dios es misericordioso. Entonces, cuando llegamos a un punto tan álgido, un punto cumbre tan desolador de esta profecía, Dios muestra misericordia y dice, y dije a Adonai, Jehová, he aquí mi alma no ha sido contaminada. Desde mi juventud hasta ahora no he comido cosa mortecina ni despedazada por las fieras, ni he entrado en mi boca carne de desecho. Por supuesto que si ustedes lo han meditado ya o si lo han leído, tendríamos que regresar al concepto del pan inmundo, claro, entre las naciones. Y mencionar a Oseas, por ejemplo, 9:3-4, comerán vianda inmunda en Asiria, su pan será como pan de lutados en cuanto al norte. Amós 7:17, tú morirás en tierra inmunda. Ezequiel, el mismo Ezequiel 4:13 que estamos leyendo, el destierro de vivir lejos a la mesa de Dios. Esto era algo que estaba profetizado y que iba a pasar, morir en tierra inmunda, pero iba a haber un remanente. Ahora, cuando vemos que el concepto de pecado trae además de castigo profanación, es decir, la corrupción completa del cuerpo y del alma del que está pecando en un suplicio y crujir de dientes, la consecuencia más profunda del destierro no era el hambre ni la escasez, sino la distancia de Dios. Y eso es lo que va a pasar en el infierno, ¿no? Más allá del sufrimiento eterno y crujir de dientes es entender que tanto el hijo del pecado en cuanto al humano como a los demonios van a estar totalmente apartados de la presencia de Dios. Y eso es lo que se entiende aquí como come tu pan inmundo entre las naciones. Es un sentimiento de profanación, de distancia de Dios, de una vida sin significado, sin propósito, sin camino, sin rumbo, porque solo Cristo es el camino. Es una cautividad por completo y por siempre. Es algo que va a doler mucho y que nos pone tristes por las personas que no se arrepienten, pero también agradecemos a Dios que nos haya salvado. Pero cuando nosotros vemos esta analogía, lo que dice Ezequiel en el versículo 14, si lo han pensado, meditado o lo han leído,
tienen que recordar a alguien. Es casi las palabras de alguien del Nuevo Testamento que dice exactamente lo mismo, es casi lo mismo, y es Pedro, en Hechos. Entonces, en este momento vamos a analizar este pasaje porque en Ezequiel, cuando vemos la modificación por el adverbio y el tipo del final, vean cómo dice, ¿no? En este pasaje, en el capítulo 4, versículo 13, dice, he aquí, nunca me he contaminado, nunca. Y nos recuerda un poco a lo que ha dicho Job, y nos recuerda a lo que dijo Pedro, y todos estábamos contaminados, ¿no? Todos. Dice, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado. Pero a la vez debemos anclarnos en Mateo 5 y Lucas 6, ¿no? Todos éramos pecadores, todos. Aunque no haya comido animal inmundo, hasta ese momento Ezequiel, todos éramos culpables de pecado contra Cristo y todos lo matamos. Entonces, cuando leemos este pasaje, nos recuerda casi exactamente a Hechos 10, ¿no? 9:16, donde Pedro dice en la visión de los animales, y dice, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dijo a Ezequiel? Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 4, le dice, y me respondió, versículo 15, he aquí te concedo que prepares tu pan, no sobre excremento humano, sino sobre boñigas. Es decir, el Señor se apiada y para nosotros como occidentales pareciera como que le cambió un castigo por otro, pero no, en realidad no. En realidad le está diciendo que es un combustible que se ocupaba mucho en la antigüedad, ¿no? El cambio de combustible a boñigas no es algo de castigo menor, no. Es misericordia porque ese se ocupaba y todavía usamos ese combustible para muchas cosas en la actualidad. Entonces, es misericordia de Dios, le está diciendo, bueno, te disminuyó ese castigo y hay esperanza, hay salvación. Es la misericordia del Señor. Ante la justicia de el profeta que está diciendo, yo nunca he pecado con el consumo de algo inmundo de acuerdo a la ley, ¿no? Que es lo mismo que dice Pedro. Ahora, ¿es porque Ezequiel es excelso y perfecto en santidad? No, es porque esto es profético, nos está hablando de Cristo. Ezequiel no es el que es perfecto como para decirle a Dios que no ha pecado jamás, ni tampoco Pedro, ni Job. Es que hijo de hombre iba a ser el título que Cristo iba a tomar para que él sí en santidad le dijera al Padre, en mí hay salvación, y que el Padre se contentara y dijera, él es mi hijo amado y en él hay salvación. Es profético, ¿no? Pero como profecía en Ezequiel, en este momento específico de la historia, Dios muestra misericordia y le dice, he aquí te concedo que prepares tu pan, no sobre excremento humano, sino sobre boñigas. En la misericordia del Señor, que aún habiéndolo ofendido y matado en la cruz, nos perdona. Dice el versículo 16 para concluir el día de hoy, y me dijo, hijo de hombre, he aquí rompo el báculo del pan en Jerusalén. Este báculo del pan nos remite de nuevo a la ley y está diciendo Dios, estoy rompiendo el pacto, ¿no? Estoy rompiendo la bendición que yo les había dado con ustedes porque me han desobedecido, ¿no? Dice, comerán el pan por peso, ya dijimos racionado, y con angustia, pago por el pecado. Beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman por su culpa. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Que la gente tuviera temor del Señor y se consumiera por su culpa. Quien no se vaya a arrepentir en el Señor se va a consumir por su culpa en el infierno. Quien, quienes hemos encontrado perdón en Cristo, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu, claro, eh, entendemos que Dios nos ha dado arrepentimiento y convicción de pecado, y eso nos ha llevado a buscar al Señor y a pedirle perdón, porque Él nos perdonó primero, ¿no? Así que
las exclamaciones de Ezequiel, las 6 exclamaciones de las raras intervenciones en primera persona, que comienzan en el versículo 14 del capítulo 4, se repetirán en el capítulo 9, en el 11, en el 21, en el 24 y en el 37. Y todas estas intervenciones de primera persona de Ezequiel nos muestran como la intercesión de Cristo. Entonces, esta intercesión en el versículo 14 del capítulo 4 es la primera de Ezequiel que prefigura a Cristo. 6 exclamaciones y todas comienzan con un y dije, ¿no? En primera persona. Cuando el profeta mudo habla, es para, como dijimos, interceder, ¿no? Aquí intercedió y dijo, nunca he comido nada inmundo. Y Dios dice, ok, te concedo en misericordia que lo prepares de otra forma con un combustible común, ¿no? Ya no con excremento humano. ¿Qué pasa con Pedro? ¿Recuerdan en Hechos? Con Pedro, Dios le dice, después de que le repite la misma frase, Dios le dice, la voz le habló de nuevo a él por segunda vez, no declares inmundo lo que Dios limpió. Entonces, volvemos al concepto, porque entonces Pedro está diciendo, hay reptiles, hay cuadrúpedos que no son limpios, es decir, estoy viendo animales que son inmundos, que representan en general el pecado y por supuesto las naciones que eran pecadoras y que estaban en contra del Señor y que eran paganas, y que Dios está diciéndole, sí, pero dentro de esas naciones yo ya perdoné hijos. Yo tengo hijos en todas las naciones. Y a esos hijos yo ya los limpié, al igual que a los judíos de nacimiento étnico que fueron salvados en Cristo, ¿no? Entonces ya no hay judío ni gentil, hay judíos y gentiles cristianos, hermanos de nosotros en Cristo, y hay judíos y gentiles que van a ir al infierno, porque ya no se trata de etnia, se trata del nacimiento en Cristo, del nuevo nacimiento en Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos que no se trataba de a ver si puedo comer cerdo hoy en siglo XXI o no, o pensar en adiáforas, o pensar en legalismos. Estamos hablando de un lenguaje espiritual de pecado. Y entonces aquí el mismo mensaje es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel en el capítulo 4, ¿no? Él está diciendo en el capítulo 4, que ya vimos, y algo muy poético casi es que corresponden básicamente en el mismo versículo, ¿no? Porque ven Ezequiel 4:15, he aquí te concedo que prepares tu pan no sobre excremento humano, sino sobre boñigas, es decir, te quito la impureza y te doy santidad. Y vean lo que Dios dice en Hechos de los Apóstoles 10, versículo 15. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez, no declares inmundo lo que Dios limpió. ¿Acaso Dios no es misericordioso? Lleno de justicia y de rectitud y de amor y de verdad, de misericordia. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Caminemos con el Señor, oremos en el Espíritu, leamos sus escrituras porque Dios nos ha dado nueva vida. Él nos ha dado una fuente de agua viva y Él nos ha dado pan como para que nunca nos falte. No solo de pan vive el hombre, la palabra de Dios. Entonces, ánimo, esfuerces en el Señor, sean valientes. La valentía la da el Espíritu Santo. Vean cómo nuestro sumo sacerdote Cristo también intercedió por nosotros y Él nos ha traído la salvación y el perdón de los pecados. Pues bueno, a través de este pasaje espero que podamos ver a Cristo, que podamos poner los ojos en Él, valorar que Él nos ha hecho santos, nos ha hecho puros y Él ha hecho nuevas todas las cosas. Entonces, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y los vemos en un siguiente video.